Prólogo. Mi excusa para escribir este prólogo es que soy amigo y consejero de Princeton University Press desde hace 30 años y he ayudado a limar asperezas en el largo y difícil proyecto de publicar los papeles de Einstein, un proyecto en el que Alice Calaprese ha desempeñado un papel fundamental. Después de muchos retrasos y controversias muy amargas, el proyecto de publicación se encuentra en estos momentos a toda máquina, produciendo una corriente continua de volúmenes que reúnen tesoros científicos e históricos. Solo llegué a conocer a Einstein de segunda mano, a través de su secretaria y archivera Helen Dukas. Helen era una amiga cariñosa y generosa tanto para los adultos como para los niños. Durante muchos años fue nuestra canguro favorita. Le encantaba explicar historias sobre Einstein, destacando siempre su sentido del humor y su desapego tranquilo de las pasiones que agitaban el resto de los mortales. Nuestros hijos la recuerdan como una anciana amable y de buen carácter con acento alemán, pero también podía ser muy dura. Luchó como una tigresa para mantener alejada a la gente que intentó inmiscuirse en la privacidad de Einstein mientras estuvo vivo. Y luchó como una tigresa para preservar la privacidad de sus papeles más íntimos después de su muerte. Ella y Otto Nathan fueron los albaceas de la voluntad de Einstein y no dudaron en perseguir judicialmente a cualquiera que intentase publicar los documentos de Einstein sin su aprobación. Bajo la apariencia tranquila de Helen, de vez en cuando pudimos sentir las tensiones ocultas. A veces murmuraba enigmáticamente sobre algunas personas sin nombre que le amargaban la vida. El testamento de Einstein establecía que el archivo que contenía todos sus papeles debía permanecer bajo la administración de Otto Nathan y Helen hasta que decidieran que había llegado el momento de transferirlo a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde debería permanecer definitivamente a partir de ese momento. Durante 26 años después de la muerte de Einstein en 1955, el archivo estuvo ubicado en una larga fila de armarios archivadores en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton. Helen trabajó cada día en el archivo, gestionando una correspondencia enorme y descubriendo miles de documentos nuevos para añadir a la colección. A principios de diciembre de 1981, Otto Nathan y Helen disfrutaban aparentemente de buena salud. Una noche, cuando la mayoría de los miembros del instituto se encontraban disfrutando de sus vacaciones navideñas, se produjo un movimiento repentino. Era una noche lluviosa y oscura. Un camión muy grande aparcó delante del instituto, rodeado por un grupo de guardias de seguridad fuertemente armados. Yo pasaba por allí por casualidad y me detuve a ver qué ocurría. Era el único espectador a la vista, pero tengo muy pocas dudas de que Helen también estaba presente, probablemente supervisando la operación desde su ventana en el piso superior del instituto. En una rápida sucesión, una serie de enormes cajas de madera bajaron por el ascensor desde el último piso, salieron por la puerta principal del edificio y fueron cargadas en el camión. Los guardias subieron al vehículo y el camión se alejó en la noche. Al cabo de poco tiempo, el archivo se encontraba en su ubicación definitiva en Jerusalén. Helen siguió trabajando en el instituto, ocupándose de la correspondencia y acondicionando el espacio vacío que había ocupado el archivo. Unos 2 meses después, de manera repentina e inesperada, murió. No sabemos si tuvo una premonición de su muerte, pero en cualquier caso se aseguró de que su armado archivo estuviera en buenas manos antes de su partida. Después de que la Universidad Hebrea asumiera la responsabilidad del archivo y tras la muerte de Otto Nathan en enero de 1987, los fantasmas que habían perseguido a Helen salieron rápidamente a la luz. Robert Schulman, un historiador de la ciencia que se había unido al Einstein Papers Project unos años antes, recibió noticias desde Suiza sobre la posible existencia de un conjunto secreto de cartas de amor escritas hacia el cambio de siglo por Einstein y su primera esposa, Milena Marik. Empezó a sospechar que este conjunto de cartas podía formar parte del legado literario de Mileva,
que su nuera Frieda, la primera esposa del hijo mayor de Einstein, Hans Albert, había llevado a California después de la muerte de Mileva en Suiza en 1948. Aunque Schulman había recibido repetidas veces la seguridad de que las únicas cartas que se habían conservado estaban fechadas después de la separación de Mileva y Einstein en 1914, no estaba convencido. En 1986 se encontró con la nieta de Einstein, Evelyn, en Berkeley. Juntos descubrieron una pista definitiva, escondidas en un manuscrito inédito que Frieda había preparado sobre Mileva, pero que no formaban parte del texto definitivo. Se encontraban unas notas que se referían con gran detalle a 54 cartas de amor. La conclusión era obvia. Estas cartas debían de formar parte del conjunto de más de 400 misivas de manos del Einstein Family Correspondence Trust, la entidad legal que representaba a los herederos de Mileva en California. Como Otto Nathan y Helen Dukas habían bloqueado con anterioridad la publicación de la biografía de Frieda, el Family Trust les había negado el acceso a la correspondencia y no pudieron tener un conocimiento directo de su contenido. El descubrimiento de las notas de Frieda y la transferencia del legado literario a la Universidad Hebrea ofreció una nueva oportunidad de proseguir con la publicación de la correspondencia. En la primavera de 1986, John Stachel, en aquel momento el editor responsable de la publicación del archivo, y Reuben Yaron de la Universidad Hebrea superaron el bloqueo al negociar un acuerdo con el Family Trust. Su objetivo era obtener fotocopias de la correspondencia para unirlas al proyecto de publicación y al fondo de la Universidad Hebrea. La reunión crucial tuvo lugar en California, donde vivía Thomas Einstein, el bisnieto mayor del físico y responsable del Family Trust. Los negociadores quedaron completamente descolocados cuando el joven apareció con pantalones cortos de tenis y se llegó rápidamente a un acuerdo amistoso. Como resultado de ello, las cartas íntimas acabaron publicadas. Las cartas a Mileva revelaban la verdadera personalidad de Einstein, un hombre que no era inmune a las pasiones y a las debilidades humanas normales. Las cartas son obras maestras de una prosa amarga que explican la triste historia del fracaso de un matrimonio, empezando por un amor tierno y juguetón y terminando con reproches duros y fríos. Durante los años que Helen controló el archivo, siempre tuvo a su lado una caja de madera que llamaba su cajita de recortes. Siempre que en su trabajo diario se encontraba con una cita de Einstein que le parecía importante o encantadora, la copiaba y la colocaba en la caja. Cuando la visitaba en su oficina, siempre me enseñaba las últimas incorporaciones a la caja. El contenido de dicha caja se convirtió en el núcleo del libro Albert Einstein, The Human Side, una antología de citas de Einstein que coeditó con Vanesh Hoffman y que publicó en 1979. The Human Side mostraba el Einstein que Helen quería que viera el mundo, el Einstein de leyenda, el amigo de los escolares y de los estudiantes pobres, el filósofo amable e irónico, el Einstein sin sentimientos violentos ni errores trágicos. Resulta interesante comparar el Einstein retratado por Helen en The Human Side con el Einstein retratado por Alice Calabrese en este libro. Alice ha seleccionado las citas imparcialmente de los documentos antiguos y nuevos, ni enfatiza el lado oscuro de la personalidad de Einstein ni lo oculta. En la breve sección sobre a su familia, por ejemplo, el lado oscuro queda claramente y a la vista. Al escribir el prólogo para esta edición me veo obligado a enfrentarme a la cuestión de si estoy cometiendo un acto de traición. Está claro que Helen se habría opuesto con vehemencia a la publicación de las cartas íntimas a Mileva y a la segunda esposa de Einstein. Seguramente se había sentido traicionada si hubiera visto mi nombre unido a un libro que contiene muchas citas de las cartas que aborrecía. Yo fui uno de sus amigos más cercanos y de mayor confianza, y no me resulta fácil actuar contra sus deseos expresos. Si estoy traicionándola, no lo hago a la ligera. En definitiva, calmo mi conciencia con la idea de que a pesar de sus muchas virtudes, estaba totalmente equivocada en el intento de ocultar al mundo el verdadero Einstein. Mientras vivió, nunca estuve de acuerdo con ella en ese aspecto. No intenté que cambiase de opinión, porque su concepción del deber hacia Einstein era inquebrantable,
pero le dejé claro que me disgustaba el uso de demandas legales para impedir la publicación de los documentos de Einstein. Sentí un amor y un respeto enormes por Helen como persona, pero nunca le prometí que fuera a apoyar su actitud de censura. Espero y quiero creer que si Helen estuviera viva en este momento y pudiera ver con sus propios ojos que la admiración y el respeto universales por Einstein no han disminuido a causa de la publicación de sus cartas íntimas, me perdonaría. Ahora tengo claro que la publicación de las cartas íntimas, aunque sea una traición a Helen Lucas, no es una traición a Einstein. Einstein surge de la colección de citas que proceden de fuentes muy diversas, como un ser humano completo y totalmente desarrollado, una figura más grande y mucho más sorprendente que el filósofo reservado retratado en el libro de Helen. El conocimiento del lado más oscuro de la vida de Einstein hace que sus logros en la ciencia y en los asuntos públicos parezcan aún más milagrosos. Este libro lo muestra como era, no un genio sobrehumano, sino un genio humano y un ser humano extraordinario. Hace unos años tuve la suerte de impartir unas clases en Tokio al mismo tiempo que el cosmólogo Stephen Hawking. Pasear por las calles de Tokio con Hawking en su silla de ruedas fue una experiencia sorprendente. Sentí como si estuviera paseando por Galilea con Jesucristo. Allá donde íbamos nos seguían multitudes de japoneses silenciosos que alargaban las manos para tocar la silla de ruedas de Hawking. Hawking disfrutaba del espectáculo con sentido del humor. En ese momento pensé en un relato que había leído sobre la visita de Einstein a Japón en 1922. En aquel entonces las masas seguían a Einstein como si 70 años después iban detrás de Hawking. Los japoneses adoraban a Einstein como ahora adoran a Hawking. Demostraban un gusto exquisito en la elección de sus héroes. Por encima de las barreras de la cultura y el lenguaje, sintieron una cualidad casi divina en estos dos visitantes del extranjero. De alguna manera comprendieron que Einstein y Hawking no son solo grandes científicos, sino también grandes seres humanos. Este libro ayuda a explicar por qué. Freeman Dyson, Instituto para Estudios Avanzados, Princeton, Nueva Jersey, 1996, 2000, 2005, 2010.